¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a trabajar con la tercera declinación, en particular con un subtema o un subconjunto de la tercera declinación, que son aquellos sustantivos que presentan un tema en consonante. De manera general, digamos que la tercera declinación es acaso la declinación que contiene la mayor cantidad de sustantivos en la lengua. El grueso de los sustantivos en latín pertenece a esta declinación, que por otra parte se subdivide en 4 subgrupos o subconjuntos. Tenemos por un lado los temas en consonante, que tienen una declinación atemática, es decir, que no utilizan una vocal temática entre la raíz y la desinencia de caso. Ustedes recordarán que nosotros decíamos que la primera declinación era una declinación tema en A, porque utilizaba una vocal temática A luego de la raíz, y que la segunda declinación era una declinación tema en O, si bien esa O podía sufrir transformaciones fonéticas, cerrarse en U me refiero, en alternancia con la E. Bueno, en la tercera declinación tenemos una vocal temática que va a ser la I, pero para un grupo de sustantivos que van a tener una declinación temática. Así como en los verbos, cuando estudiábamos las conjugaciones, decíamos, bueno, hay verbos que tienen una conjugación temática, primera, segunda y cuarta conjugación, vocales temáticas A, E, I respectivamente. Y hay otros verbos que pueden pertenecer a la tercera o a la quinta conjugación que no tienen una vocal temática, sino que utilizan una vocal de unión en caso de ser necesario. Bueno, la misma lógica aplica acá. Se tiene que ver con los dos grandes subsistemas de flexión en este tipo de lenguas, un sistema de flexión temático y un sistema de flexión atemático. Los sustantivos que vamos a ver hoy declinan en el marco de la tercera declinación en virtud de un sistema atemático y se los conoce como sustantivos de tema en consonante. Tema en consonante porque se subclasifican a su vez según el punto de articulación de la consonante con la cual termina la raíz del sustantivo. La próxima clase o en el próximo video vamos a trabajar con los sustantivos de tema en I, es decir, aquellos que sí utilizan como vocal temática la I. Y después veremos unos pocos sustantivos, son los menos, que pertenecen a estos dos últimos grupos, los temas mixtos y aislados, que tienen algunas particularidades dignas de mención. Hoy, como decíamos, vamos a concentrarnos en los temas en consonante. También, de manera general, digamos que la marca distintiva o el rasgo distintivo con el cual ustedes van a identificar al leer el enunciado de un sustantivo en el diccionario a qué declinación pertenece, si pertenece a la tercera, es la terminación en is, ¿sí? La tercera declinación tiene genitivo singular en is. Recuerden que la primera era en ae, la segunda en i. Bueno, la tercera será en is. Recuerden que el genitivo singular es un rasgo distintivo en el sentido de que no se repite de declinación en declinación y por eso aparece como el segundo componente del enunciado y es el que nos permite reconocer a qué declinación se adscribe la palabra. Digamos también que estos sustantivos de tercera declinación van a presentar un nominativo singular terminado en S, llamado sigmático, justamente porque termina en S, sigmático porque se utiliza la denominación griega, ¿no? Por la sigma en griego, la sigma griega. O pueden tener un nominativo singular con desinencia cero, el morfo cero. ¿Sí? Recuerden que el morfo cero significa, ¿no? Bien, los temas en consonante a su vez se agrupan, como decíamos recién, en virtud del punto de articulación de la consonante con la cual termina la raíz del sustantivo. Tenemos 6 puntos de articulación posibles.
Tenemos los temas en líquida, ¿sí? Esta denominación, recuerden que digamos, tiene que ver con la denominación fonética, ¿sí? Esto lo vimos en aquella primera clase sobre el alfabeto. Pueden retomarla de ahí. Tampoco es necesario que se aprendan estos nombres necesariamente. Hablamos de los temas en líquida o del tema en líquida para aquellos sustantivos cuya raíz termina con las grafías L o R, ¿sí? Distingamos fono, fonema de grafema, ¿sí? El grafema es la grafía, cómo se escribe, y el fono es el sonido que se articula. Tema en gutural son aquellos sustantivos que presentan un tema en gutural, y eso implica que la raíz termina con las grafías C o G. Tema en labial corresponden a este tema los sustantivos cuya raíz termina con las grafías P o B. Tema en dental, sustantivos cuya raíz termina con las grafías T o D. Acá lo que cambia es el rasgo sonoridad-sordez entre una y otra. Y tema en sibilante, aquellos sustantivos cuya raíz termina en S, con la grafía S, y el nasal en N. Vamos a ver ahora cada subgrupo y sus particularidades, pero de manera general, digamos también que utilizan estas desinencias que valen para todos los grupos de la tercera declinación. Decíamos recién que la tercera declinación tiene o bien nominativo sigmático o bien nominativo cero, morfo cero. Lo mismo el vocativo porque se sigue la regla de la analogía. El vocativo, por regla general, se construye por analogía respecto del nominativo. El acusativo va a ser la mayoría de las veces en em, es lo que vamos a ver de hecho en este video. Hay unos pocos acusativos en im de algunos sustantivos, de algunos pocos sustantivos de los temas en i. Esto lo adelanto simplemente, lo vamos a retomar cuando veamos este otro subgrupo. El genitivo singular va a ser siempre en is en todos los grupos. Lo mismo el dativo singular que va a ser en i. En el ablativo singular podemos tener alguna variedad respecto del subgrupo dentro de la tercera. El grueso va a ser en e. Un subconjunto de los temas en i, en particular los neutros, van a ser ablativo en i. Pero lo que vamos a ver hoy son los ablativos en e. En el plural, vamos a tener una desinencia es para los primeros tres casos que se repite, y es algo, diría hasta distintivo de la tercera declinación, porque no lo veíamos en primera y segunda, que incluso los masculinos y femeninos tengan una misma terminación para los tres primeros casos. Eso era un rasgo del neutro. El neutro en el plural va a tener la marca del neutro, que es la alfa, en griego, transliterada como A en latín, va a tener la A, y eventualmente puede aparecer IA, siempre esto es para los temas en I. Lógicamente si hay una I, tan notoria como esta, esto corresponde a los temas en I. Los neutros de los temas en consonante van a usar la A. Por otra parte, el genitivo singular también varía. En va a ser el genitivo singular para los sustantivos de tema en consonante. En ium para los sustantivos de los temas en i. Y por último, dativo y ablativo en ibus para todos los sustantivos de la tercera declinación. Decíamos recién, la tercera declinación comprende la mayor cantidad de sustantivos de la lengua latina de los tres géneros. Empecemos con los temas en líquida, ¿sí?
Recordemos que la líquida es el punto de articulación que se representa gráficamente, que se escribe con la L o la R. Bien. La manera de entender la lógica de funcionamiento de esta declinación tiene que ver con comparar siempre el nominativo con el genitivo, que son los dos casos que aparecen en el enunciado, ¿sí? Acá tenemos cónsul, cónsulis. Siempre el mecanismo para declinar bien es ir al genitivo singular provisto por el enunciado, quitar la desinencia is del genitivo que acabamos de aprender y comparar la raíz que queda, la raíz resultante, con el nominativo. Acá vemos que coincide. Si coincide, significa que este sustantivo, mejor dicho, este grupo de los temas en líquida, se caracteriza por tener un nominativo singular con desinencia 0. Porque yo comparo esta raíz con el nominativo y no hay ninguna diferencia. Es decir, que acá no se agregó una terminación de caso, como si en el genitivo singular. Entonces, esto es muy sencillo. En el nominativo singular tengo el tema puro, ¿sí? La raíz de la palabra sin desinencia de caso. El vocativo es analógico respecto, o análogo, mejor dicho, respecto del nominativo. Y a partir del acusativo en adelante agrego las desinencias em, is, i, e, sobre la base de esta raíz que no sufrió ninguna transformación. Aclaro esto porque en otros grupos de sustantivos de la tercera vamos a ver que la raíz sufre alguna modificación de nominativo a genitivo. Y eso es lo que hay que comparar. Entonces, primera cuestión fundamental para los sustantivos de tercera declinación es comparar las raíces de los sustantivos entre el nominativo y el genitivo singular y ver qué ocurre allí. Si coincide la raíz del que se obtiene quitando la desinencia del genitivo singular con la forma del nominativo singular, eso significa que el nominativo tiene desinencia 0. A partir del acusativo singular en adelante, se declina siempre en función de la raíz que provee el genitivo singular. Acá da la casualidad que coincide con el nominativo. No sufre ningún cambio, pero podría sufrir. En el plural tenemos cónsules, cónsules, cónsules. Genitivo consulum, mucho cuidado con este genitivo plural. Digo mucho cuidado porque el genitivo plural en tercera se puede confundir con el acusativo singular de segunda. Por eso es importante saber a qué declinación pertenece cada palabra para no analizar después equivocadamente la morfología. Consulibus, consulibus, dativo y ablativo plurales. Hay otro ejemplo que es imperator, imperatoris, lo mismo. Yo comparo imperator con imperatoris, quito la desinencia is, tengo la raíz imperator que coincide con imperator, el nominativo singular tiene morfo 0. Por analogía el vocativo y el resto con las desinencias que acabamos de ver. Nada raro. Algunos sustantivos de los temas en líquida tienen una particularidad, es lo que ocurre con el sustantivo pater. Si yo voy al enunciado de pater, tengo el nominativo y el genitivo, tengo esto. Pater, patris. Si yo comparo pater con patris, sacando la desinencia is de genitivo, me encuentro con pater y pater. Acá lo que pasó entre nominativo y genitivo singular es que cayó la E. Esto que se llama síncopa. Sustantivos como pater, mater, frater, son sustantivos conocidos como líquida sincopada. ¿Qué quiere decir?
que tienen una desinencia 0 en nominativo y vocativo singular, y a partir del acusativo y en adelante, es decir, en las desinencias, en los casos con desinencia, no desinencia 0, esa E, que es muy débil, entre la T y la R cae y queda patr, una forma sincopada. Pero después las desinencias son las mismas, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que, digamos, para resolver esto, vayan siempre, como decíamos recién, al genitivo singular. Van al genitivo singular, quitan la desinencia is y ya les queda el tema con el cual van a declinar del acusativo singular en adelante. Esto es una regla general que sirve para declinar correctamente los sustantivos de tercera declinación. Vayan al genitivo singular, quitan la desinencia is y sobre la base de ese tema o de esa raíz declinan de acusativo singular en adelante y todo el plural. Fíjense en el caso este de mármol, el que tenemos a la izquierda, que tenemos un sustantivo que es neutro. Entonces, en los tres primeros casos, ¿sí?, hay neutralización. Yo no tengo acá marmorem como patrem o como consulem o como imperatorem. Tengo acusativo mármor, porque mármor, marmoris, es neutro. Genitivo es en is, dativo en i, ablativo en e, nada raro. Y en el plural no tengo e, es, tengo a. La a breve, característica de los neutros plurales, que ya habíamos visto en la segunda declinación y que se repite acá en la misma desinencia, que es la desinencia en a. A breve, mármora, mármora, mármora. Y luego, lo mismo de siempre, para la tercera. Marmorum, genitivo en marmoribus, marmoribus. Los temas en gutural se caracterizan por lo siguiente. Decíamos recién que los temas en gutural son aquellos que terminan con la grafía C o G. Pero son todos sustantivos, estos de los temas en gutural, que tienen un nominativo sigmático. Ahora, ¿qué ocurre? Tanto la C como la G, por ser consonantes guturales, una sorda, la otra sonora, en contacto con la desinencia de nominativo S, de este nominativo sigmático, producen estas consonantes una fusión gráfica. Es decir, se transforman en la consonante X. La consonante X es una consonante doble, porque tiene el sonido K, digamos así, y el sonido S, X. Entonces, cuando nosotros vemos el nominativo dux y después vemos el genitivo ducis, lo que estamos viendo en este enunciado es justamente el resultado de la fusión gráfica en el nominativo singular. El tema puro es duc. Es un tema en gutural con, en este caso, grafía C. Ahora, este tema duc, cuando en nominativo se le agrega la desinencia S, la C con la S se fusionan en X. Entonces queda dux. Fusión gráfica que se deshace de acusativo en adelante, porque aparecen otras desinencias y no entra en contacto directo la C con la S. Entonces tenemos dux, dux, por analogía, como decíamos antes, duquem, duquis, duqui, duque. Duques, 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 ducum, duquibus, duquibus. El resto de las desinencias, digamos, las desinencias son siempre las mismas, pero lo que hay que tener en cuenta en cada, digamos, subconjunto de la tercera declinación es qué fenómeno fonético puede producirse o qué fenómeno gráfico. Acá se produce un fenómeno gráfico, que es esto que llamamos fusión gráfica. Fíjense lo que pasa con lex. Tenemos lex en el nominativo, legis en el genitivo.
leg. Nuevamente, leg es el tema puro. Se agregó la disinencia S. La G con la S, así como la C con la S, se fusionan en la X. Por eso tenemos legs. Cuando vamos al genitivo singular vemos el tema puro, leg, que es lo que usamos para declinar de acusativo singular en adelante y todo el plural. Las desinencias, insisto, no cambian. El tema en labial es el tema que termina en la labial sorda P o en la labial sonora B. Y tienen también nominativo sigmático. Por eso tenemos mankeps. ¿Sí? Este sonido es el sonido que en griego tiene una sola grafía, que es la psi. La consonante psi. En latín no hay un solo grafema para esta consonante doble. Se escriben dos letras. Si yo voy al enunciado de este sustantivo, nominativo y genitivo singular, tengo mankeps, mankipis. Si yo comparo la raíz en un caso y otro, observo que hay una vocal que cambió. ¿Qué es esta? Esta vocal que cambia, mankeps, mankipem, es algo que suele darse. Por eso yo decía, algo puede cambiar desde el punto de vista fonético entre el nominativo singular y el genitivo singular. Y hay que tenerlo en cuenta. Porque ese cambio se va a dar, ese cambio que uno advierte en el enunciado, se va a dar en rigor a partir del acusativo singular en adelante, porque el genitivo singular es el que demuestra el tema puro. Lo que hay acá es apofonía vocálica. El cambio de timbre vocálico, que ya lo hemos visto con los verbos. Bueno, ahora se va a dar también con los sustantivos. Los temas en labial suelen presentar apofonía vocálica. Esto ustedes no tienen por qué saber de antemano si tal o cual sustantivo presenta o no apofonía vocálica. Con ver el enunciado y contrastar una raíz con otra, ya lo pueden resolver. El resto de la declinación siempre con las mismas determinaciones o desinencias. Mankeps, mankeps, por analogía. Después mankipem, mankipis, mankipi, mankipe. Mankipes, 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 mankipum, mankipibus, mankipibus. Los temas en dental son aquellos, decíamos antes, cuya raíz termina con las grafías D o T. Fíjense lo que ocurre en el caso de virtus. Yo tengo virtus, virtutis. Si yo saco la desinencia is, el genitivo, me queda virtut. Y si yo comparo con el nominativo, fíjense que acá hay una T después de la U, que en el nominativo singular no está. Tengo virtut y acá tengo virtus. Lo que pasó acá es lo siguiente. El tema puro, recordemos que lo da el genitivo singular, que es virtut. Este tema virtut se le agrega una S porque estos temas en dental tienen un nominativo sigmático también, como veníamos viendo en los temas anteriores. ¿Qué ocurre? Se produce un proceso fonético que se llama asimilación. Por lo cual, esta dental T se asimila a la S y queda virtus con doble S. La doble S se simplifica en una sola y entonces queda virtus. Es decir, que en el nominativo singular de estos temas en dental, nosotros, curiosamente, no vemos la dental del tema. Recién la vemos en el genitivo.
Cuando leemos el enunciado me refiero. Pero esa dental aparece de acusativo singular en adelante. Entonces, vuelvo sobre lo mismo. Para declinar correctamente los sustantivos de la tercera declinación es fundamental contrastar la raíz del sustantivo que aparece en el nominativo singular con el genitivo singular y apreciar qué cambios se producen. Sobre la base de la raíz o del tema puro, cuando digo raíz o tema y alterno es porque como son temas sustantivos de declinación atemática, la raíz con el tema coinciden. Por eso uso una u otra indistintamente, una u otra denominación indistintamente. Después de contrastar nominativo con genitivo, lo que tengo que hacer es, en el genitivo singular, saco la desinencia is, esto porque me lo han enunciado, y sobre la base de virtud declino a partir del acusativo singular en adelante y todo el plural. Entonces me queda virtus, virtus, virtutem, virtutis, virtuti, virtute. Virtutes, 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 virtutum, virtutibus, virtutibus. Y lo mismo pasa con miles, militis. Acá tienen otros dos ejemplos. Pes pedis, con la consonante, la dental sonora, pero me quiero quedar con caput capitis, porque en el caso de virtus virtutes, virtutis, no se produce ninguna apofonía vocálica, la 1 cambia. En el caso de miles militis, la E cambia por I, acá hay apofonía vocálica. Y en el caso de este neutro, porque hay neutros con tema en dental, se ve caput capitis. La U cambió por I. Es decir, en algunos antiguos de los temas en dental hay apofonía vocálica y en otros no. Pero noten que los neutros de los temas en dental tienen nominativo con desinencia 0. No hay ninguna S, por eso aparece la dental. Porque la dental no se asimiló ni se simplificó la doble S, como pasaba con virtus, como pasaba con miles, como pasa con pes pedis. Entonces, en los neutros de los temas en dental, la dental sí se ve. Y se ve en los tres casos por neutralización. Y eso se debe a que el neutro, a diferencia de los masculinos y los femeninos, no utiliza el nominativo sigmático, sino la desinencia 0. Fíjense cómo al interior de un mismo punto de articulación o de un mismo tema en dental, según el género puede haber nominativo sigmático o nominativo con morfo 0. Y acá lo que sí cambia entre el nominativo y el genitivo es la vocal, una de las vocales interiores de la raíz, la vocal antes del tema, antes de la consonante que determina el tema o el punto de articulación, que pasa de U a I. Una apofonía vocálica muy típica. Pero noten que acá esto de capit, o sea, la raíz pura, capit, no se da de acusativo en adelante, sino de genitivo en adelante, a diferencia de lo que veníamos viendo. ¿Cuál es la razón de esto? Lo que decíamos recién, que este es un sustantivo neutro. Entonces, el acusativo singular, por definición, tiene que ser igual al nominativo singular. Cosa que se ve después en el plural, que ya no utiliza la desinencia es, sino la a. Capita, capita, capita. Capitum, capitibus, capitibus. El tema en sibilante tiene una particularidad. Yo voy al nominativo singular y tengo el sustantivo onos. Pero cuando voy al genitivo singular, que es donde yo espero ver el tema puro, leo honoris.
O sea que si yo saco la desinencia is, que es el mecanismo que tengo que aplicar, me queda honor. Ahora, la R no es una sibilante, porque la sibilante, dijimos, corresponde a la grafía S, que es lo que yo veo acá en el nominativo. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se explica este cambio de S a R? Se explica a partir de un fenómeno fonético que ustedes ya conocen, por haber estudiado la formación de los infinitivos en los enunciados verbales, que es el famoso rotacismo. El rotacismo, recuerden, es ese fenómeno fonético por el cual una S en posición intervocálica se sonoriza y pasa a R. ¿Qué ocurre? En el nominativo singular yo tengo desinencia cero. Ahora, a partir del acusativo singular y en adelante, y en todo el plural, como me muestra el genitivo singular que aparece en el enunciado, al agregarse una vocal como parte de la desinencia de caso, esa S termina quedando en posición intravocálica, por lo tanto se sonoriza, por lo tanto rota. Eso es lo que explica la aparición de esta R. Sea como fuere, lo mismo de siempre. Vamos al genitivo singular, sacamos la terminación is y tenemos el tema puro. Sobre la base de ese tema, hay que declinar de acusativo singular en adelante y todo el plural. Onos, onos, honorem, honoris, honori, honore. Honores, 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 honorum, honoribus, honoribus. Fíjense que acá no hay apofonía vocálica. Esta O delante de la S no cambió de timbre. Pero puede darse, como en quinis, quineris. La I delante de la S sufre apofonía vocálica en E. Y eso se ve de acusativo singular en adelante. Pero tengan en cuenta que estos cambios fonéticos, insisto, no tienen por qué saberlos de antemano. Con leer bien el enunciado que da el diccionario, ya lo pueden resolver. Y acá aparecen otros dos ejemplos, scelus, sceleris, genus, generis, que son neutros. ¿Sí? Hay apofonía vocálica en los dos casos y hay rotacismo, por supuesto. Siempre los temas en sibilante presentan rotacismo, lógicamente. Y noten que en plural aparece la A. Esta A marca de los neutros plurales que ya veníamos viendo en la segunda declinación. Y por último, el sexto tema de los sustantivos de tercera declinación es el tema nasal. Los temas en nasal, en caso de que la palabra sea o pertenezca al género masculino o femenino, se caracterizan por un nominativo singular con desinencia cero. Pero cae la nasal. Por eso yo tengo virgo, virginis como enunciado. Si yo comparo, tengo virgin, me quedó la desinencia is afuera, y comparo con virgo, y acá no está la N, que es la nasal, la grafía de la nasal. Es porque cayó. Se caracterizan estos de tema nasal con que la nasal cae en nominativo singular. Y adoptan como punto de articulación, como vocal con la cual termina la palabra, una O larga. Se ve en virgo y se ve en leo. A partir del acusativo singular en adelante, aparece la consonante nasal. Y eso puede producir apofonía vocálica o no. En el caso de virgo, esa O se transforma en I. Entonces hay apofonía vocálica. En el caso de leo, leonis, no. La O queda tal cual. Entonces puede haber apofonía vocálica, como no. El resto
de la declinación con las como venimos viendo siempre. Ahora, el neutro, por eso yo distinguí acá, esto vale para masculinos y femeninos. En el caso del neutro, o de los neutros, vamos a tener un nominativo singular con desinencia cero también, pero no cae la nasal. Y no cae la nasal porque todos los neutros están formados con un sufijo men. Es un sufijo que es muy productivo en el latín, incluso en castellano. Y como está funcionando ese sufijo, la nasal no cae. Pero se mantiene la lógica de que el nominativo singular también tiene desinencia cero, no la S. El acusativo, por lo supuesto, como es neutro, tiene que neutralizar, o sea que homologa. Agmen, agmen, agmen. Y acá, en el genitivo, vemos que hay apofonía. ¿Sí? Cuando uno no lo enuncia, queda muy clara la apofonía. Agmen, agminis. Acá está la apofonía vocálica. El resto está igual. Agmen, agmen, agmen. Agminis, agmini, agmini, agmen. Oh, vuelvo. Agmen, agmen, agmen. Agminis, agmini, agmine. Y en el plural aparece la A. Agmina, agmina, agmina. Agminum, agminibus, agminibus. Bueno, hasta acá con los temas en consonante de la tercera declinación.